hablar de inclusión y hablar de diversidad no es solamente hablar de términos que conllevan a acciones específicas y en contextos específicos como lo es la educación, sino que estamos hablando de cambios que tienen que ver con toda una revolución en cuanto a ideas, en cuanto a acciones, en cuanto a políticas también, y que en el ámbito de la educación se están llevando a cabo desde hace unos años. ¿Sí? Antes pues la educación era un poco más tradicional, era más estricta, era más cerrada, o tenía como sus caminos, sus visualizaciones un poco más acortadas, porque ese era también el nivel que se había desarrollado hasta ese momento. Hoy en día, siglo XXI, tenemos estos dos conceptos que son cambios, no, perdón, que son diversidad y que son inclusión. ¿De qué estamos hablando al referirnos de eso? Bueno, para entender qué es la inclusión, yo considero que primero hay que entender qué es la diversidad. Y hablar de diversidad es hablar de un amplio abanico de características, de formas de pensar, de formas de sentir, de representaciones sociales, de esquemas cognitivos que conforman a una persona, que la construyen. Son todas esas cosas que nos van formando, que vamos cada uno de nosotros tomando del exterior, que vamos idealizando y que vamos significando y resignificando, ¿ok? Entonces, todas estas estructuras que son tan diversas y que son tan variadas en cada uno de nosotros es lo que llamamos diversidad. En síntesis, la diversidad es las diferencias individuales que nos caracterizan a cada persona. Para hablar de inclusión es necesario comprender la diversidad, porque para hablar de inclusión entonces estamos hablando de que la inclusión son todas esas acciones que nos llevan a integrar toda esa diversidad, a hacerla conformarla en un mismo campo o que vaya o que vaya direccionada hacia un mismo objetivo. La inclusión, específicamente en el ámbito de la educación, se refiere a todas estas prácticas educativas y como docentes, prácticas docentes que integran la diversidad de alumnos y que integran la diversidad de perfiles y que hacen parte a todos los alumnos de una misma aula y que todos van direccionados hacia el cumplimiento de aprendizajes esperados. Que claro, pues estos aprendizajes, como lo hemos estado revisando, pues tienen que ver con conceptos, con actitudes y con procedimientos. Es un aprendizaje integral. Hace rato les comentaba acerca de los cambios. Y bien, para hablar de cambios significa también hablar de retos. Y yo creo que los retos en la educación son uno de los más grandes que tenemos en la sociedad, porque de la educación es de donde salimos los ciudadanos, donde nos formamos, tanto en la casa como en el hogar. Y bueno, en la escuela tenemos un reto muy grande, ¿sí? El de lograr estas prácticas educativas en el aula, lograr esta empatía, lograr esta convivencia para que el aprendizaje se pueda consolidar, para que el aprendizaje pueda llegar al alumno. Al hablar de diferentes perfiles y de diversidad, pues entonces las técnicas o las formas de incluir pues también tienen que ser muy variadas porque tenemos que llegar a todos esos alumnos que tienen pues características individuales, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principales retos que nosotros tenemos como docentes es el de lograr esta inclusión no como una regla escolar o como una norma, sino como una parte humana y como una parte que está adherida a la convivencia y que está presente y que no nos tenemos que esforzar para hacerlo, sino que tenemos que ir desarrollando esas habilidades para que sean parte de nuestra vida. Jesús Jimeno, en su libro Atención Diferenciada, nos expone una serie de aspectos psicopedagógicos que son muy útiles a la hora de estar trabajando en lo que es el diagnóstico y la realización de los perfiles de cada alumno. En primero tenemos la estructura mental, tenemos que tener una cierta información acerca del niño, de su desarrollo cognitivo, de las habilidades que tiene, si tiene algún tipo de lesión cerebral, motora, ya sea por una condición que sea de nacimiento o por algún accidente que hubiera sido circunstancial.
Y por otra parte, lo que es la psicología del niño, todos aquellos aspectos subjetivos como sus emociones, sus esquemas mentales, lo que ha aprendido, los patrones de conducta que tiene, la dinámica familiar que tiene, el desarrollo afectivo. Todos estos elementos son muy importantes para poder nosotros realizar un buen diagnóstico en conjunto también con personal, ya sea de educación especial, de psicología, de psicopedagogía. Y bueno, esto es una de las cosas que nosotros podemos hacer como docentes. Para generar una aula inclusiva es un trabajo que se puede realizar, es posible. Tenemos que conocer el grupo, tenemos que saber cómo son los niños, cómo es el contexto en el que estamos trabajando, cuáles son las ideas predominantes, cuál es la dinámica familiar de cada niño, no de una forma profunda, sino conocer cómo los niños se van desarrollando, qué es lo que ven en su casa, qué es lo que están aprendiendo, para nosotros tomar qué nos puede funcionar de ahí y qué es lo que nosotros vamos a poder transformar para que la convivencia en el aula sea inclusiva y sea equitativa. Para crear aulas inclusivas es muy importante tomar en cuenta lo que Tommy Bott y Mel Ainsworth nos mencionan en su libro Índice de Inclusión. Ellos nos exponen 3 pautas para poder lograr una aula inclusiva. La primera de ellas es la creación de culturas inclusivas. Tenemos que trabajar con la creación de las culturas inclusivas debido a que implica interacción, comunicación, diálogo, implica estar en contacto con agentes diversos, con personas diversas. Y bueno, esta creación de la cultura nos va a dar como un pase directo hacia lo siguiente, que es la elaboración de las políticas educativas. No se puede imponer una política, una ley o una norma en la que tengamos que ser inclusivos si no tenemos esta sensibilidad y esta cultura de inclusión. Recordemos que la inclusión tiene que ser fluida, tiene que ser vivida, tiene que ser que fluya, tiene que ser fluctuante. No se puede establecer o imponer una actitud si no se tiene la cultura de desarrollarla. Entonces, si creamos la cultura inclusiva, es más fácil que esas políticas inclusivas sean respetadas para pasar entonces a la tercera, que es desarrollar prácticas inclusivas. Por medio del desarrollo de las prácticas inclusivas, entonces vamos a tener un componente de 3 partes que nos va a estar conduciendo hacia una aula inclusiva. Los ajustes razonables son cualquier medida o modificación que se adapte a la accesibilidad de la escuela para permitir que todos los estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje puedan desempeñar su trabajo, puedan recibir información y puedan disfrutar de las mismas ventajas que todos los alumnos. ¿A qué vamos con esto? A que todos estos ajustes razonables son todas esas medidas que se van a modificar en la escuela, ya sea en cuanto a lo curricular, en cuanto al trabajo en el aula, en cuanto a los materiales, en cuanto a la infraestructura, así lo tengo entendido hasta ahora, para permitir que todos estos alumnos con barreras para el aprendizaje puedan estar en la escuela y que todas estas barreras se vayan disminuyendo y bueno, tengan, como lo dice la definición, puedan recibir todas las mismas ventajas que los demás compañeros. Acerca de los diseños universales de aprendizaje, lo tengo entendido como como todo este diseño de productos para todos los alumnos que puedan utilizarse sin que se hagan modificaciones en dichos productos. Es decir, si lo trasladamos al material educativo, es como realizar productos, realizar materiales educativos que puedan ser utilizados tanto por los alumnos con barreras para el aprendizaje como por los alumnos que no presentan dichas barreras. Es decir, trabajar con mismos materiales, con mismos objetos, con mismas adecuaciones incluso, por todos, sin necesidad de que se modifique dicho objeto. Con estos productos pues también se promueve lo que es la educación inclusiva y se promueve la convivencia entre todos para que estas barreras para el aprendizaje vayan disminuyendo o por lo menos que no representen una barrera para el aprendizaje del alumno. Yo considero que aprender sí,
conocer, tener el acercamiento y aprender acerca de todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva es muy importante para todos nosotros, porque nosotros desde ahora, desde nuestra postura como normalistas, tenemos este reto también de poder prepararnos y de aplicar lo que ya tenemos aprendido para que cuando estemos en el servicio sea más sencillo lograr estas prácticas inclusivas. No nos olvidemos de una cosa, la realidad educativa es difícil y como alumno desde la experiencia que tengo, en ocasiones sí me ha resultado difícil conseguir no, me ha resultado difícil lograr que estas prácticas inclusivas sean puestas en práctica. Recordemos que, bueno, la creación de las culturas de aprendizaje es algo que se va construyendo, es algo gradual, tiene que ver con una deconstrucción de nosotros mismos y también con una reconstrucción de lo que es la educación, la práctica educativa. Y bueno, esta parte, este proceso, también lo vamos a ir a implementar allá afuera con los alumnos. También ellos van a poder participar en este cambio. Nosotros somos quienes vamos a estar apoyando y somos quienes vamos a estar eh, acompañando a los alumnos en este proceso para que también ellos puedan tener un crecimiento que sea integral y que tenga en cuenta la diversidad, que tenga en cuenta las competencias de cada uno de sus compañeros y que tengan sobre todo la empatía para poder ponerse en el lugar del otro y decir, ok, ¿qué estoy haciendo yo? Que puedo estar impactando en mi compañero que a lo mejor no escucha bien, que a lo mejor no ve bien, que a lo mejor tiene uno que explicarle una vez más dicho proceso, dicho tema, cualquier cosa. Yo considero que nosotros tenemos un gran reto y es el de educarnos a nosotros para poder ir allá afuera y acompañar en la educación de cada uno de esos alumnos que nos están esperando. Mm, Yo creo que este curso ha sido muy bueno, ha sido muy retroalimentador y pues hay muchos términos que siguen siendo un poco confusos, pero como digo, a medida que se va construyendo el conocimiento por medio de la teoría y de la experiencia también, es como nosotros vamos a ir creciendo también. Eh, el crecimiento y el aprendizaje es tan dinámico, es tan gradual, es tan complejo también a veces, que a veces no sabemos hasta qué punto vamos a poder llegar a ese, no, a veces no sabemos hasta cuándo vamos a poder llegar a ese objetivo y muchas veces ya lo conseguimos y no nos hemos dado cuenta. Entonces, creo que es muy importante seguir tomando en cuenta y practicar todo esto que ya hemos estado revisando, todos los temas que hemos visto en esta clase y bueno, que no, como decíamos en la clase, que no se quede en el curso nada más, que sea aplicado, que sea llevado a la práctica y sobre todo que sea difundido. ¿De qué nos sirve tener algo si no lo vamos a difundir y si no lo vamos a compartir, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido todo.